50 años de gas barato europeo, terminados en una sola noche. ¿Cómo se desplomó la seguridad energética de Europa? Sin aviso y sin retorno, Gazprom cortó el suministro a Austria. Medio siglo de cooperación quedó en el pasado. El primer socio occidental de Rusia, desde 1968, hoy recibe nada de gas ruso. Es un golpe histórico. La última válvula hacia Europa occidental se cerró para siempre. El disparador fue una disputa de pagos tras el fallo del Tribunal de Estocolmo, que enfrentó a OM. Y al gigante ruso. Pero detrás hay algo mucho mayor. Por primera vez desde la Guerra Fría, Rusia y Europa han roto su vínculo energético de manera irreversible. Este acto representa el derrumbe de toda la arquitectura construida en 5 décadas. Europa afronta un salto en el coste de vida, riesgos para su industria y un cambio de paradigma en su seguridad. El futuro económico del continente está en la cuerda floja. Europa, al priorizar la política sobre el comercio, renuncia a su mayor ventaja: energía asequible. Rusia, liberada de Occidente, rediseña el tablero energético global. ¿Cómo llegamos a este punto de no retorno? Sigamos el camino de decisiones que sellaron este destino. Para comprender el alcance de este quiebre, retrocedamos y analicemos los pasos que llevaron a este desenlace. Cada decisión cuenta en la caída de una era. Durante más de 5 décadas, Austria actuó como el puente invisible de energía entre Oriente y Occidente. Desde 1968, el gas ruso llegó sin interrupciones, sorteando tanto la Guerra Fría como la caída de la Unión Soviética. Baumgarten, el principal punto de entrada, se convirtió en sinónimo de confianza y prosperidad compartida para ambos países y para toda Europa occidental. Austria no solo aseguró energía barata y constante para su economía, sino que también se volvió intermediario clave en el corazón del continente. Gracias a este acuerdo, Europa pudo industrializarse, crecer y mantener su competitividad global. No importaban las diferencias políticas. La necesidad era más fuerte que cualquier ideología. Todo cambió en el año 2022. Tras las sanciones occidentales por el conflicto en Ucrania, Moscú impuso una nueva condición. El pago del gas debía realizarse únicamente en rublos. Para Europa, aquello sonaba a presión política. Para Rusia, era cuestión de supervivencia, proteger su economía ante el congelamiento de sus activos. La ruptura se selló cuando, ese mismo año, el Tribunal de Estocolmo rechazó el pago en rublos y sancionó a Gazprom. Así, un pacto forjado a lo largo de medio siglo quedó suspendido por una decisión legal con consecuencias imprevisibles. Austria y toda Europa enfrentaban ahora la amenaza real de perder acceso prioritario a la energía y de romper una alianza estratégica por priorizar medidas políticas inmediatas sobre la estabilidad obtenida durante años. Pero la verdadera pregunta es: ¿qué costos concretos enfrentan Austria y Europa tras este quiebre? Las consecuencias del cierre van mucho más allá de simples cifras o contratos. La vida cotidiana, la economía y el equilibrio de poder en Europa están a punto de cambiar drásticamente. Con los depósitos llenos, Austria parece lista para el invierno. Pero esa seguridad es engañosa. La situación real es mucho más frágil de lo que la mayoría imagina. Durante décadas, Austria dependió en casi 4/5 partes del gas ruso. No es solo una cifra. Significa que la industria, el transporte y la vida diaria giraban en torno a una energía barata y confiable. Ahora, reemplazar ese flujo ruso en poco tiempo es casi imposible, ni desde lo técnico ni desde lo económico. La única alternativa inmediata es el gas natural licuado, importado desde mercados globales cada vez más disputados. Austria, sin salida al mar, debe traerlo usando rutas a través de Alemania o Italia, con infraestructuras ya saturadas. Además, compite por cada molécula con gigantes como China e India, dispuestos a pagar sumas astronómicas por asegurar el suministro. Eso dispara los costos. Los precios del gas y la electricidad pueden multiplicarse, golpeando no solo a la industria, sino también a millones de hogares.
Muchas empresas, especialmente químicas y metalúrgicas, dependen de contratos energéticos asequibles. Sin ellos, su viabilidad económica se evapora. El peligro es tangible: fábricas cerrando, empleos en riesgo y una inflación que erosiona la calidad de vida. Algunas industrias pueden mudarse fuera de Europa para sobrevivir, dejando al continente con una competitividad mermada. Así, el corte del gas ruso es mucho más que un reto técnico. Es una sacudida a la economía europea, que pone en juego décadas de prosperidad y abre la puerta a una era de mayor incertidumbre. Pero, ¿cómo llegó Austria a esta dependencia extrema? El origen de esta vulnerabilidad se remonta a decisiones estratégicas tomadas mucho antes de la crisis actual. Mientras Europa levanta barreras, Rusia traza nuevas rutas hacia el este. ¿Quién está realmente perdiendo terreno en este renovado tablero energético? Para Moscú, el mercado austríaco aportaba ingresos relevantes, pero no esenciales. Unos 2.500 millones de dólares al año. Es una suma considerable, pero lejana de ser crucial para la economía rusa. Anticipando riesgos, Rusia lleva años diversificando sus destinos energéticos. Hoy, Asia es la prioridad. El gas ruso circula sin pausa hacia China por el gasoducto Fuerza de Siberia, mientras se negocia una segunda vía con rapidez. Además, Moscú explora alianzas con países como Irán, Pakistán e India, mercados gigantescos, con cientos de millones de consumidores y una demanda en alza, capaces de absorber el gas que antes cruzaba a Austria y Europa. Así, perder Austria es una derrota táctica, no estratégica. Rusia opta por reforzar su autonomía, alejándose de Occidente y apostando por el largo plazo en Asia y el sur global. Europa, en cambio, enfrenta el desafío de reemplazar la energía asequible y estable rusa con opciones más costosas y menos fiables. Este quiebre va más allá de sanciones. Revela una fractura profunda en el mercado energético global. Se perfila un nuevo bloque liderado por Oriente, donde Rusia tiene un papel central, y las reglas ya no las dictan Bruselas ni Washington. La influencia occidental sobre Moscú se diluye, y el Kremlin gana margen para negociar en sus propios términos. En esta partida de ajedrez global, Europa arriesga el aislamiento energético, mientras Rusia suma aliados y fortalece su posición. La seguridad energética, el coste de vida y la competitividad industrial europea están en juego. La transición será dura y las consecuencias apenas comienzan a sentirse. El cierre del grifo ruso no es solo el final de una era, es el principio de una competencia feroz por la energía y el poder. Las próximas jugadas podrían redefinir el futuro de todo el continente. El caso austríaco es una alarma. La política tiene un precio, y la energía nunca es infinita. La crisis del gas revela que, hoy, economía y política son inseparables. Lo que se decide en despachos impacta los bolsillos y el rumbo de las empresas. Europa eligió sancionar, convencida de que podría presionar a Rusia sin grandes riesgos. Pero subestimó la reacción del Kremlin. Cuando Austria cruzó ciertos límites, Moscú cerró el grifo tras más de medio siglo de contratos estables. Esto demuestra que diversificar la energía es más que un eslogan. Es cuestión de supervivencia nacional. Depender de un solo proveedor y romper acuerdos puede arruinar a cualquier país. Rusia endurece su postura. Sus recursos ahora solo están disponibles para quienes acaten sus reglas. Los días en que Occidente imponía sus condiciones han quedado atrás. El tablero mundial cambia. Más países buscan pactos energéticos fuera del eje occidental, priorizando estabilidad y autonomía. Así, emerge un nuevo orden, menos eurocéntrico, más abierto al sur global y Asia. El riesgo es tangible. La prosperidad y la independencia europea dependen de lo que se decida hoy. Ignorar el peso de la energía barata puede convertir la estabilidad en historia. Entonces, ¿cómo evitar que Europa repita el error austríaco? La respuesta implica revisar alianzas, reforzar la diversificación y aprender de las fracturas recientes. El futuro energético europeo está en juego. En la nueva era energética, solo sobreviven quienes anticipan el cambio.
¿Estás listo para lo que viene? El cierre definitivo del gas ruso a Austria no es solo un punto final, sino un mensaje contundente. Medio siglo de cooperación se evaporó en una noche. Europa y Rusia ahora compiten en lados opuestos de un tablero global rediseñado. La costumbre y la inercia ya no garantizan seguridad. Hoy, quien no ajuste su estrategia corre el riesgo de quedarse aislado y sin recursos. No basta con contratos ni historia compartida. Lo que importa es la capacidad de reacción ante contextos cambiantes. Cada país, empresa y ciudadano debe elegir: adaptarse al nuevo orden o pagar el precio de la escasez. El coste de vida, la seguridad energética y la posición económica dependen de la habilidad para anticipar y repensar la dependencia. Nadie está a salvo cuando la política reescribe las reglas del comercio. La supervivencia económica de Europa y del mundo está en juego. Lo que ayer era seguridad garantizada, hoy se ha vuelto incertidumbre. Solo quienes asuman el cambio y diseñen una respuesta estratégica podrán prosperar. Ignorar las señales puede devaluar décadas de prosperidad en cuestión de días. La pregunta no es quién tiene la culpa, sino quién está listo para dar el siguiente paso y no quedarse atrás. En este nuevo capítulo energético, cada decisión cuenta más que nunca. ¿Estás preparado para replantear tu estrategia antes de que el cambio te obligue?